de una misericordia permanente. Así que piensen en aquello un poco. Esta señal, bueno, ya sabemos, incluso tenemos un corito, ¿cierto?, que cantamos, pero de una misericordia permanente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, y el énfasis va a estar ahí, en la misericordia del Señor. Dispongamos nuestro corazón a orar a nuestro Padre. Señor, te pedimos tu dirección en este momento, Señor, principalmente por nuestro corazón, Señor. Dirígelo, Señor, a tu palabra. Señor, como decía nuestro hermano Sebastián, quizás llegamos con muchas distracciones, quizás algo en este momento está impidiendo nuestra completa adoración a ti. Señor, que tu Espíritu Santo pueda actuar grandiosamente, Señor, en nuestra vida. Señor, te pedimos, te rogamos, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer una comprensión adecuada y en nuestras fuerzas tampoco vamos a poder, Señor, arrepentirnos ni ver cómo tu palabra llega a nuestra vida, Señor. Señor, eres tú soberano, como decíamos, de ti depende todo, y en este momento te pedimos, Señor, que tú nos seas dirigiendo en nuestro corazón, que seamos humildes, por sobre todo a reconocer también en aquello que estamos fallando, y que podamos exaltarte, como veíamos, como iglesia local, exaltar tu misericordia, tu fidelidad con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, así que no vamos a dar lectura nuevamente de todo el capítulo, sí, vamos a ir versículo por versículo, ya leyendo parte de este capítulo del capítulo 9 de nuestro hermano Sebastián, ¿cierto? Va a estar con el 18 en adelante, si no me equivoco, sí, a partir de la próxima semana. Bien, pero vamos a dividir el capítulo en dos partes, o sea, está medio capítulo en dos partes, sería un cuarto. Pero antes de empezar vamos a ver una pregunta, y esta pregunta me gustaría que usted la memorizara dentro de lo posible. Lo vamos a retomar un poco, de hecho bastante, y piense en esto, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios establece un pacto después del diluvio, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito del diluvio? Juicio, ¿cierto? Juicio. ¿Cambió algo en el corazón del hombre después del diluvio? No. No. Un juicio terrible, ¿cierto? Pero el corazón del hombre seguía igual. Entonces, a pesar de este juicio, ¿por qué Dios establece un pacto después del diluvio si la humanidad todavía siendo pecadora? ¿Todavía sigue siendo pecadora? Piensen en eso. ¿Por qué Dios establece un pacto, este pacto que nosotros leímos, si el corazón del hombre seguía igual? Seguía igual. En el versículo 21 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, en el capítulo 8. ¿Por qué Dios entonces hace un pacto? ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a estar viendo durante esta predicación. Bien, pero como les decía, vamos a dividir en dos partes, hermano Alexis, si me puede ayudar, por favor. La primera parte tiene que ver con la comisión de Dios reafirmada en Noé. Vamos a ver de Génesis, versículo 1 al 7. Espero no extenderme tanto ahí. Y en la parte 2 vamos a ver un pacto establecido por Dios de Génesis 9, pero versículos del 8 al 17. Así que ahí, si quiere, lo puede marcar o algo. Vamos a estar dividiendo el pasaje. En realidad es una división casi natural que tiene el pasaje. Ya ustedes lo van a ver que el 8 dice, y habló Dios a Noé. Entonces, la separación se da por sí sola. ¿Ya? Vamos a estar viendo del 1 al 7 en primera parte y del 8 al 17 en la segunda. ¿Ya? Así que el Señor nos ayude. En la primera parte, entonces, la comisión de Dios reafirmada en Noé. Vamos a ver. Como les digo, no se puede entender el capítulo o hacer una buena reflexión sin tener en consideración cómo terminamos el anterior. Le invito a ir al capítulo 8, versículo 21. Y dice así: y percibió Jehová olor grato.
Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y después de haber leído el pasaje de Génesis 8:21, solo queda por preguntarse eso lo que veíamos. ¿Se acuerda la pregunta o no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué Dios establece el paso después del diluvio si la humanidad sigue siendo? Ya, ahí lo notaron incluso bien, ¿cierto? ¿Por qué Dios establece el pacto si la humanidad sigue siendo pecadora entonces? ¿Cierto? Bien, y eso es lo que vamos a ir viendo. Para comenzar, sin lugar a dudas, como ustedes vieron, seguramente cuando hicimos la lectura, ¿a qué pasaje se parece este Génesis 9? ¿Lo habíamos leído antes o no? Génesis 1. Génesis capítulo 1, ¿se dio cuenta o no? Sí, hay muchas cosas que están en conexión, muchas cosas que se repiten, ¿ya? Porque en ambos capítulos hay un comienzo. Solamente que este comienzo es un relato de recreación, ¿cierto? Es un relato donde Dios comienza una nueva tierra, donde veremos a Noé como un nuevo Adán, ¿cierto? ¿Cierto? Que recibirá la misma bendición y la misma comisión que se le fue dada en Génesis capítulo 1. ¿Ya? Como lo vamos a ver. Que es gobernar bien y tener dominio sobre toda la creación. Entonces veremos un nuevo pacto, que vamos a ver ahora, pero también a la vez es un restablecimiento del pacto que le había hecho a Adán y Eva, ¿cierto? Y todo esto para que el propósito de Dios se cumpla. Su plan, obviamente, se cumple. Él había dicho algo, ¿cierto? Y eso se debe cumplir. Así que hay una conexión con Génesis 1, porque tienen que entender que es un nuevo comienzo. ¿Se imaginan la tierra cómo estaba? ¿Cómo quedó después del diluvio? Devastada. Devastada, ¿cierto? Devastada. Entonces, ahora Dios da las normas para comenzar de nuevo, para comenzar nuevamente a Noé y a su familia. Y por eso la parte 1 la nombré como la comisión de Dios reafirmada en Noé. Porque ya había una comisión, ya había un mandato, pero que ahora se reafirma en la persona de Noé. Dios bendice a Noé y lo asigna como, entre comillas, ¿cierto? Como un nuevo Adán. Vamos a ver el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, y aquí están las palabras, ¿cierto? Seguramente que usted recuerda, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en el versículo 7, que funciona como un paréntesis, ¿qué dice el 7? Mas vosotros, o sea, pero ustedes, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. ¿Se dan cuenta que los dos versículos funcionan como una inclusión? ¿Cierto? Acá está el 1, el 7, y al medio hay algo que obviamente va a completar ese significado. ¿Ya? Y la indicación es que, Noé, no solamente te debes dedicar a sobrevivir, sino que tú tienes un propósito. ¿Cierto? No es como, ya, a ver, anda, sobrevive por favor ahora, sino que tienen un propósito. Como portadores de la imagen de Dios, como representantes reales en la tierra, deben asumir un mandato, y ese mandato fue dado en la creación. ¿Cierto? Y ese mandato continúa, ese mismo mandato que fue dado a Adán y Eva, ¿cierto? De ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Pero algo es distinto. ¿Qué será? ¿Qué marca la diferencia entre Génesis 1 y este Génesis 9? La presencia del pecado. La presencia del pecado. Un gran detalle. Un gran detalle. Y es por eso que dice el temor, en el versículo 2, le invito a que vaya ahí, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Génesis 1:28, yo lo puedo leer, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señorad, esas palabras no están acá, en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Se repite el mandato, ¿no? Se repite, pero hay una diferencia y es porque obviamente hay pecado. Y la humanidad y los animales ya no disfrutan esa armonía que había en Génesis 1. El pecado hizo estragos, ¿cierto? Entonces ya no hay esta armonía que se veía en el principio de Génesis. Y es por eso que el pecado, Dios, ¿cierto? Dice que da el temor y el miedo a los animales. Ahora los animales iban a ser más resistentes al ser humano, ¿cierto? Dios ayuda infundiendo miedo y pavor en los seres vivientes, tanto del cielo, de la tierra, del mar, para que Noé pudiera gobernar sobre el reino animal. Pero ¿se dan cuenta de las repercusiones del pecado? Y ahora, antes de la caída, Dios le dio a Adán y a Eva plantas, árboles y frutos, ¿se recuerdan? Para sustentar sus vidas. Me recuerdo que la hermana Patricia dijo, entonces antes no se comía carne. Bueno, y ahora vamos a ver. ¿Cierto? En Génesis 1:29 menciona y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y efectivamente, ¿cierto? Pero en esta recreación, ¿cierto?, que Dios tiene en este periodo de Noé, ahora los animales pasan a ser parte de nuestra dieta, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 3, por favor, si alguien lo puede leer? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ya, antiguamente no había necesidad, y esto es una gran bendición que el Señor da. Una gran bendición, porque si usted lo piensa, aparte de que es rica la carne, lo que somos fanáticos de la carne, ¿cierto? Pero el ser humano, ¿a qué estaba sujeto? ¿O de qué dependía? De la cosecha, de las estaciones, ¿cierto? Dependía de que fueran abundantes para sobrevivir. Pero ahora Dios amplía eso, ya no depende de los ciclos de las estaciones, ya no depende de la tierra misma, que es importante mencionar, esa misma tierra fue maldecida, ¿cierto? En el capítulo 3. Por tanto, ahora el ser humano puede echar mano de los animales. Y es una bendición porque obviamente, como les dije, ya no limita a cómo esté la tierra, sino que puede ahora comer carne. Ahora, Dios bendice entonces con esta fuente de alimento formidable, pero lo hace con restricciones muy específicas. Y esa restricción la encontramos en el versículo 4. Si es que alguien lo puede leer, es muy cortito. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Ya. Podían, ¿cierto? En este nuevo orden, recuerden que el nuevo inicio, y Dios lo que está haciendo ahora es limitar esta maldad. Hay un nuevo comienzo y limitar la maldad del hombre. Y le da unas ciertas restricciones. Y en torno a eso, dice que pueden comer carne, ¿cierto? Aparte de las legumbres y plantas verdes, pero la carne no puede ser comida con su sangre. Su sangre. Y obviamente, y el pasaje lo dice, la sangre representa la vida. ¿Sí? Y eso es un principio que vamos a ver durante la Biblia, hermanos. La vida le pertenece a Dios. Por eso, aunque Dios permita al ser humano alimentarse de los animales, prohíbe el consumir carne junto con su sangre, porque la sangre debía ser tratada de una manera especial. Representaba la misma vida que Dios había dado. Dios le dio la sangre al animal, Dios le dio la sangre al ser humano, por tanto, esta requiere un trato especial. Y eso, y ahí la Reina Valera lo agrega, unos versículos de Levítico, de Deuteronomio seguramente, ¿cierto? Porque el Levítico 17:11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces la sangre, ¿cierto? Aún no lo da el pasaje, pero iba a ser destinada a lo largo de la Biblia como algo especial, incluso cuando hacemos la cena del Señor, ¿cierto? Bien, y obviamente esto apuntaba a la cruz, esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, ¿cierto? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la sangre representa la vida y tenía que ser tratado no con ligereza.
Y aquí un pequeño paréntesis, no es la predicación en sí, pero una de las cosas que yo me preguntaba, por ejemplo, cuando conocí al Señor, es muy típico acá en la Araucanía comer, ¿qué cosa? Ñache, ¿cierto? O las prietas, ¿cierto? Y quizás de repente son temas secundarios, pero a mí me ha complicado porque mi familia era muy buenos para eso, son de campo y todo. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace un cristiano frente a eso? ¿Sí? Y bueno, hablando de Génesis 9:4, uno podría decir entonces, ¿debemos abstenernos de comer sangre? ¿Qué creen ustedes? Sí. Hablando de Génesis 9:4, ¿qué dice? No lo hagan, no lo hagan, ¿cierto? Entonces, deberíamos abstenernos de comer deliberadamente. Y esto es interesante porque lo hace antes de la ley de Moisés. Uno podría decir, es una tradición judía, y no es así, es de mucho antes. De hecho, tal como menciona nuestra hermana Patricia, esta ordenanza traspasa el Antiguo Testamento y lo podemos ver en Hechos 15. ¿Cierto? En Hechos 15:20, en Hechos 15:19, ahí dice que debemos abstenernos de sangre, de ahogado, de fornicación. Entonces, es una ordenanza que traspasa Génesis. Bien, ahora bien, tampoco no se trata de esto de convertirlo como una prueba de espiritualidad. Por favor, no es eso. Ya, no comer, el no comer sangre o intencionadamente, ¿cierto? No salva a nadie. No hace más santo un cristiano tampoco, porque sabemos que nuestra justificación proviene de Cristo, pero sí tiene que ver con un tema de obediencia y conciencia delante de Dios, eso sí. ¿Sí? Así que ese es el paréntesis, porque muchas veces uno deja esos temas como de lado, pero sí están en la Biblia, ¿cierto? Así que ojo con eso. Bien. Y vamos al versículo 5 y 6 para ir terminando esta primera parte. 5 y 6 que tuve que leer en otras versiones más interpretativas, porque seguramente a usted le pasó que no entendió mucho, ¿cierto? Porque hay como un juego de palabras en cuanto al hombre y todo aquello. Pero vamos a ir parte por parte. Dice, ¿por qué? ¿Qué enseña un por qué? ¿Qué da un por qué? Una causa, ¿cierto? Una razón, exactamente. No debes comer el animal con su sangre, y aquí está la razón, aquí está la causa, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. O sea, si un animal llega a matar a una persona, debe ser demandado ese animal, la vida de ese animal. Y asimismo, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. O sea, si alguien llega a asesinar a otro hombre, esa vida también debe ser demandada. ¿Sí? Porque la sangre ya dijimos que es especial. Pero aquí en el 6 agrega la razón. El que derramare sangre de hombre, el homicidio, por el hombre su sangre será derramada. Y aquí vamos a profundizar un poquito más de eso. Y aquí viene nuevamente una razón, una causa. ¿Cuál es la causa? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso es tan terrible el homicidio. Porque ese hombre, esa mujer, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, vamos a tratar algunos principios bíblicos que podemos extraer de esta parte. Y lo primero es que existe una diferencia fundamental entre la vida de un animal y una vida humana, hermanos. Eso es lo primero. El animal no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es un ser viviente, obviamente, pero el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, como lo pudimos ver en Génesis. Y Dios permite alimentarse los animales, pero establece una protección especial sobre la vida humana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Exactamente, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y esa es la protección especial para nosotros. La dignidad, ¿has escuchado eso de la dignidad de la persona? ¿Cómo? La dignidad de la persona no tiene que ver con su edad o qué tan capaz es, de su utilidad, de su condición. La dignidad humana tiene que ver porque fuimos creados a imagen de Dios. Con eso tiene que ver. Dios presenta aquí entonces como un defensor de la vida humana.
Como alguien que, cuando alguien derrama sangre, hermanos, Dios mismo dice que demandará esa vida. El asesinato no es simplemente un asunto entre dos personas, es un asunto, es una ofensa contra Dios, porque quien es asesinado es un portador de la imagen de Dios. Y eso debemos entenderlo así. Cuando Dios establece que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, también nos invita a un tema de justicia. No es una venganza personal, no tenemos que interpretarlo así, sino que una responsabilidad humana de administrar justicia frente a este tipo de casos. La vida humana es tan valiosa que Dios establece un castigo severo para quien injustamente la quita. Por eso tiene una dimensión vertical, atenta contra la criatura, pero también atenta contra Dios. Y aquí es un tema importante, porque algunos dirán, bueno, ¿y qué pasa con ciertos casos, ciertos que podemos dialogar en algún día? Por ejemplo, la pena de muerte y tantas otras cosas. Y una forma de preservar la paz, y aquí voy a ir a un punto, en la tierra es a través de dar consecuencias severas a aquellos que maten a un hombre, ¿cierto? Una forma de conservar la paz es dar consecuencias severas a aquellos que maten a un hombre. Del pasaje ahí lo podemos extraer. Y aquí la tarea del gobierno, hermanos. El gobierno frena la maldad. Usted va a estar aquí, está diciendo, mi gobierno quizás no tanto. El gobierno frena la maldad. Y ese es uno de los propósitos de los gobiernos. Es una bendición para el mundo. Véalo así. Los gobiernos son una bendición para el mundo. Castiga al malvado y bendice al justo. Así dice Pablo en Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien, hablando del gobierno, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ahí está, el castigo severo. El gobierno lleva espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así dice Romanos 13:4. Entonces los gobiernos son imperfectos, sí. Quizás está pensando en algunos, yo pienso en todos. Todos los gobiernos son imperfectos. Depende si sean derecha, izquierda, centro. Los gobiernos son imperfectos, eso lo sabemos. Pero es necesario que tengan una espada para frenar y dar consecuencia a los malvados. Es necesario, hermanos. Limita la maldad de los hombres. Por tanto, hay de repente las discusiones entonces son en torno a otras cosas. ¿Cierto? Es necesario, habrá otras cosas, otros medios, pero es necesario el gobierno que use espada en este símbolo, ¿cierto? El castigo severo para frenar la maldad. Y eso es lo que Dios quería en este apartado, hermano, el 5 y 6. Frenar la maldad de los hombres. En un nuevo comienzo le dice a Noé, no hagan esto, ¿cierto? Porque son ustedes creados a imagen mía, no pueden cometer homicidio. Quitar la vida de otro hombre es sumamente grave. No es solamente un crimen entre ustedes, sino que también es un crimen hacia mí. En estos versículos 5 y 6 del capítulo 9 de Génesis, entonces nos recuerda también una pregunta que vimos en Génesis 4:9. ¿Dónde está Abel? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Se recuerdan? Y el que responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Génesis 9 también orienta para allá, aunque sabemos que el pasaje está hablando del derramamiento de sangre, de la administración de justicia por parte de la humanidad. También nos orienta a valorar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo lleva la imagen de Dios, por tanto no podemos ser indiferentes frente a su vida, hermanos. Aquí nos arroja también un principio de que la vida del otro debe ser valorada y protegida. Y yo también, a propósito, fui pensando, tenía mucha idea en torno a este pasaje y decía, toda vida humana también debe ser valorada y protegida. Y este principio también nos ayuda a comprender la gravedad del aborto provocado, por ejemplo. ¿Cierto? Muchas veces como cristianos cedemos en esas partes y decimos, sí, el aborto, bajo ciertas cosas. Y de repente vamos bombardeando con tanto ideología de nuestro mundo, ¿cierto? Pero el aborto provocado, hermanos,
es lo mismo, porque hablando directamente del aborto, si creemos, y eso creemos, que la vida del ser humano, ¿dónde comienza? Desde el vientre, ¿cierto? No desde cuando nace, desde el vientre de su madre, el niño no ha nacido, también está comprendido dentro de esta dignidad y protección. Porque también está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿o no? Entonces, como cristianos no podemos defender el aborto provocado tampoco, ¿cierto? Porque atenta contra Dios mismo. Son muchos principios, pero y si vamos desglosando, por algo el Señor dio estos 2 versículos, porque rigen quizás toda una nueva vida. Es como sean administradores de justicia y no pueden cometer homicidio. Quitar la vida de otro es terrible y yo demandaré por esa vida. Entonces, para finalizar esta primera parte de Génesis 9, 1, 7, hermanos, donde Dios da las condiciones de esta nueva vida, podemos resumirlo así. El hombre debe multiplicarse, ¿cierto? Muy bien. ¿Llenar la tierra? También. ¿Ejercer dominio sobre la creación? También, ¿cierto? ¿Alimentarse de los animales, pero con respeto, podríamos decir, por la vida? Sí. ¿Proteger la vida humana? También. ¿Administrar justicia? También. Bien. Eso todo lo que les dice Dios a Noé y a sus descendientes. En este nuevo comienzo, velen por todo eso. Ahora, la pregunta es, ¿será importante para nuestra vida igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguirán esos principios hasta el día de hoy? ¿O solamente fue para Noé? ¿Cierto que sí? Así que en este primer apartado, protejamos la vida humana. Administremos con justicia, hermanos. Y velemos con que estas cosas también, seguramente en su devocional o si lee, el Señor le va a ir indicando más cosas. Pero es un pasaje que da mucho para estudio. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Si no, 1 hora más está bien, ¿cierto? Parte 2. Un pacto establecido por Dios. ¿Ya? En Génesis 9, 8 al 17. Bien, entonces Dios, y esto es maravilloso porque Dios le da las indicaciones para un nuevo comienzo a Noé, y yo pensaba, Noé, así como, esto obviamente no ocurrió, o quizás sí, no lo sé. Noé dijo, pero ¿y qué? ¿Para qué voy a llenar la tierra? ¿Para qué voy a fructificar? ¿Para qué voy a ser cuidadoso con la vida? Administrar justicia, ¿cierto? Cuidar la vida del prójimo, si en cualquier momento el Señor puede venir otro diluvio. Aunque el Señor ya le había dicho de antes, incluso cuando construyó la barca, ¿se acuerdan que iba a establecer un pacto? Pero, y el Señor es tan misericordioso y le dice, bueno, haz todo esto y yo voy a recordar que nunca más vuelva a pasar lo que pasó. Es como una tranquilidad, me imagino, para Noé. Imagínense, yo eso me trataba de mencionar. Todo lo que pasó Noé, ¿cierto? Lo terrible que fue, y el Señor le da el descanso así como, en toda tu vida, por todos los años que vivas, no va a volver a pasar eso. ¿Cómo se habrá sentido él? ¿Cierto? Y el Señor a nuestra vida hace lo mismo. A pesar de tu pecado, ¿cierto? No te liquidaré el día de hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ¿cierto? Porque la gracia de Cristo está sobre ti. Y eso es maravilloso, porque yo cuando veo el arco iris, muchas dicen, Dios es fiel a sus promesas. ¿Pero a qué promesa? A la promesa de que hoy estoy acá a pesar de mi pecado y el Señor, ¿cierto?, me ha perdonado y puedo seguir con vida. Y cuando yo pensaba en eso, decía, gracias Señor. Porque muchas veces vemos el arco iris como fiel a sus promesas como en general. Es una promesa específica de que a pesar de tu maldad, desde que tu juventud tienes maldad continua en tu corazón, ¿cierto? Como dice el pasaje. El Señor
es misericordioso contigo y fiel. Y eso es lo que nos va a mostrar el pasaje ahora. En Génesis 6:18, como les decía, ya el Señor le había dicho que iba a establecer un pacto con Noé. Y acá el pacto ya queda aclarado, ¿cierto? Ya se completa, ratificado, y es un pacto con cada persona, y no solamente con las personas, sino que también con las criaturas, y no solamente con las criaturas, hasta con la misma tierra. ¿Alguien puede leer, por favor, del versículo 8 al 13? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Lea nuevamente quizás para sí, repase el pasaje. Hay muchas cosas que ver, ¿cierto? Lo primero que yo miraba es que es Dios el que hace el pacto, quizás es lo más general que podemos decir, ¿cierto? Pero eso es maravilloso, y eso es lo que a nosotros ahora nos debería conmover. Dios hace el pacto soberanamente, hermano, entendiendo a Dios soberanamente, entra en un acuerdo vinculante con el hombre, con los animales y con la tierra. En el versículo 11 vemos cómo Dios, siendo completamente libre, y eso tenemos que entender, libre en su totalidad, se compromete a un pacto unilateral, o sea, donde Él, ¿cierto?, lo hace, es incondicional, no pidió nada a cambio. ¿Se fijó de eso? El Señor no pidió nada a cambio. Y eso es lo maravilloso de este pasaje, que después de un diluvio, de un juicio, la maldad del hombre continúa, y es Dios quien una vez más se acerca al hombre. Es Dios en su soberanía, en su libertad, ¿cierto? Se compromete a un pacto, y en ese pacto, ¿cierto?, que es incondicional. Es maravilloso. Se obliga a nunca más destruir la tierra a través de un diluvio. ¿Y este diluvio cómo habrá sido, hermanos? Gigante. Debieron haberlo hecho por generaciones, haberlo dicho, comentado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en todas las culturas del mundo se menciona el diluvio. Yo, como profesor de lenguaje, tengo que enseñar mucho de literatura, en la mesopotámica, en la siria, en los mapuches, en el norte, en todas partes hay relatos del diluvio. Culturas que nunca se conocieron, que tenía que ver una cultura japonesa con la cultura mapuche, que venían de unos. Y eso confirma el relato de Génesis, ¿cierto? Que venían de uno, en este caso de Noé. Bien, y este diluvio realmente debió haber sido terrible, hermanos. Y da un pacto sin condiciones, hace un pacto consigo mismo, y vemos la generosidad tan incondicional, tan inmerecida, ¿cierto?, que recibimos de parte del Señor. Ya, ahora vamos. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial? La hermana Ruth no, porque la anotó. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial? ¿Por qué Dios sabiendo que el hombre era pecador? Ahí. ¿Cierto? Llegamos a este punto. Da un nuevo comienzo Dios, en estos versículos del 1 al 7, le dice las normas, y ahora el pacto. ¿Pero por qué? Génesis 8:29 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, hermanos, y esto dimensiónenlo por favor, la decisión misericordiosa de Dios no está fundamentada en que la humanidad haya mejorado después del diluvio. No está condicionada al sacrificio que ofreció Noé, ¿cierto? Sino que el problema del corazón humano continúa.
Es maravilloso lo que edificó Noé, un altar a Jehová, ¿cierto? Bien, pero en Noé también había maldad. Entonces Dios, en lugar de complacerse con el sacrificio de Noé y su adoración, recibe ese aroma agradable y establece un pacto. Un comentarista dice: hasta el fin de los tiempos, la existencia continua del orden creado se fundamenta en la naturaleza misericordiosa del carácter divino. O sea, la existencia solamente, ¿cierto? En otras palabras, hermanos, la única razón por la que estamos aquí es por la misericordia, por la gracia de nuestro Señor. Es la única razón. Es puramente gracia de Dios. Nada más que eso. Dios muestra un favor inmerecido al ser humano, dándole bondad, dándole perdón, salvación, y no lo merecemos. Y no lo merecemos. Y eso vemos en este pasaje, hermano. Tratando de responder esa pregunta. No hay nada en que no haya hecho. No hay nada en que la humanidad haya hecho. Dios estaba siendo fiel a su pacto. A eso que habíamos dicho, ¿cierto? En Génesis 3:15. El Señor, nada más, es gracia de Dios. Dios continúa mostrando paciencia y misericordia a la humanidad pecadora. Lutero tiene una hermosa cita y dice: nosotros también necesitamos ese consuelo hoy. ¿Cuál es el consuelo? ¿Cierto? De que el pacto, para que a pesar de la gran intensidad de las tormentas, no tengamos ninguna duda de que las compuertas del cielo y las fuentes del abismo han sido cerradas por siempre por la palabra de Dios. Y ese es un gran consuelo, hermanos, que a pesar de nuestro pecado, las compuertas del cielo y las fuentes del abismo han sido cerradas por la palabra del Señor. Por eso yo mencionaba el arco iris de una manera distinta. Porque el arco iris me recuerda a lo pecador que soy. Me recuerda que yo también debería haber estado en ese diluvio. Yo hubiese sido liquidado por ese diluvio. Ese era lo justo con mi vida. Y el Señor ha tenido misericordia de mí. Y vemos cómo el pasaje, constantemente vemos la palabra mío. ¿Se fijó en eso? Mi pacto en el 9, estableceré mi pacto en el 11, 12, mí y vosotros, en el 13, mi arco, mí y la tierra, en el 15, pacto mío que hay entre mí, porque es un pacto de Dios. Él se comprometió independiente del pecado del hombre. ¿Qué hace eso en su corazón? Piensa en eso. Es Dios soberano, santo, el creador de todo, el que hemos visto en Génesis, ¿cierto? Que constantemente en la caída actúa con misericordia, sigue actuando con misericordia en su vida. Acá surge una señal en el versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Cierto? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Ahí estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Le asegura esta promesa poniendo un arco iris, ¿cierto?, de las nubes. Es una señal única. El pasaje dice, y me acordaré del pacto mío. Y eso me llamaba la atención porque Dios lo usa como un recordatorio, pero a diferencia de la circuncisión, a diferencia quizás del día de reposo, ¿para quién era ese recordatorio? En cambio acá, Dios, ¿cierto? Pero sabemos que Dios no olvida, sino que representa su compromiso, hermanos. Eso es, su compromiso de tener presente su pacto y actuar conforme a él. Eso es una señal de que Dios se compromete a actuar conforme a lo que había dicho. Y sabemos que la palabra de Dios obviamente siempre se cumple. Es un recordatorio visible de la promesa invisible de Dios.
que a pesar de mi pecado, y eso es maravilloso, hermanos, a pesar de mi pecado, preservará y perseverará con su creación. Él va a preservar y va a perseverar con su creación, a pesar del pecado. Y cada vez que lo vea se acordará de ello. Es Dios diciendo: voy a estar presente en toda la historia de la humanidad, trabajando hasta el final. El arco iris nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas, claramente está, y también su misericordia, que es inmensurable, hermanos. Como les decía, éramos nosotros los que debíamos haber sido devastados, al igual que en los tiempos de Noé. Y como fue fiel a Noé, también es fiel a nosotros. Por tanto, ¿qué simboliza el arco iris, hermanos? Que Dios juzga el pecado, pero no abandona su creación. Muestra misericordia, muestra fidelidad, aunque el hombre sea igual de malo. ¡Qué maravilloso! Y qué mayor misericordia que Cristo, su único Hijo, enviado a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, como olor grato, como esa ofrenda, ¿cierto?, de Noé. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Menciona Efesios 5:2. Entonces Dios ejerce misericordia en lugar de juicio inmediato, hermanos, que merecemos por el resto de nuestra historia humana. Misericordia sobre juicio. Y por eso una misericordia permanente se llamaba la predicación. Pero ojo, y esto a considerar, también sabemos que llegará un día final en el que Dios juzgará toda la creación. No debemos entender que Dios en medio de la historia humana no vaya a ejercer juicio contra personas, individuos o naciones, pero lo que sí significa es que Dios no volverá a juzgar todos los pecados de la humanidad, ni a la humanidad hasta el final de los tiempos. Hasta que Cristo regrese en gloria, hasta que Cristo juzgue a los vivos y a los muertos, y hasta que Cristo obviamente establezca su reino que no tendrá fin. Así que ese juicio va a llegar, lo sabemos. Así que, hermanos, yo me reflexionaba sobre este pasaje, y una vez más, si algo he visto en Génesis, es la misericordia de Dios. El hombre cae, el hombre desobedece, el hombre se aleja de Dios, y es Dios quien constantemente acude. Y es así con su vida. Es así con su vida. Usted puede llevar 30 años en el Evangelio, 40, no sé, un año, incluso quizás no conoces a Cristo, pero el Señor, ¿cierto?, te invita a que vayas a Él y Él va a tener misericordia de ti. Hermanos, es maravilloso. Podemos llevar 20, 30, 40 años en el Evangelio y cometer el mismo error. Estar en una lucha con el pecado y el Señor tiene esa misma misericordia con nosotros, con nuestra vida. Así que cuando veamos ese arco iris, yo antes lo veía y decía: ¡ay, qué lindo! Dios es fiel. Pero quizás nos recuerda algo mucho más potente de nuestra vida y cómo el Señor nos tiene tanta misericordia. Lamentaciones 22-23, muy conocido, ¿cierto? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Así es, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso usted no ha sido consumido. Y por eso respondemos la pregunta: ¿por qué? Por misericordia. El Señor hizo un pacto, ¿cierto?, con su pueblo. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Malaquías 3:6, para ir terminando, porque yo Jehová no cambio. Dice: yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y eso es lo que resume todos estos capítulos de Génesis. El Señor prometió algo al principio y lo va a cumplir, a pesar de nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos debe llenar de adoración al Señor. De adoración.
para ir concluyendo, hermanos. Entonces, cada día que seguimos viviendo, hoy, este día domingo que vamos a disfrutar en familia seguramente, ¿cierto? Lo vamos a pasar bien. Es una evidencia de la paciencia y de la fidelidad de Dios. Pero esta misericordia alcanza su máxima expresión en Cristo. No solo preservó nuestra vida temporal, sino que entregó a su Hijo para salvar a pecadores que merecían juicio. Eso merecía. Por eso, mientras esperamos el día en que Cristo volverá para juzgar a los vivos y a los muertos, como dijimos, vivimos bajo la misericordia de Dios, llamando al arrepentimiento y confiando en sus promesas. Eso es lo que predicamos. Y hay al final, hermano Alexis, si pudiéramos para reflexionar, la señal del arco iris nos recuerda que Dios es fiel, ¿cierto? La cruz nos recuerda hasta dónde llegó su misericordia. Y tengamos en cuenta eso, de que todo esto también apunta a nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú eres infinitamente misericordioso con nuestra vida. Señor, a pesar de nuestra maldad, nos has adoptado como hijos. Señor, y hoy podemos decirte, Padre. Hoy podemos confesar nuestros pecados y ser perdonados. Señor, gracias, Señor, porque bajo los méritos de Cristo podemos hallar gracia delante de ti. Señor, te adoramos y permítenos, Señor, que esta señal que tú diste nos recuerde constantemente también, Señor, que no hemos sido consumidos solamente por tu misericordia. Señor, te alabamos, te agradecemos por este momento grandioso que nos das frente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.